tardes. Un saludo muy especial a quienes nos acompañan en esta tarde, 13 de octubre, en esta sesión informativa número 6, denominada Implicaciones de la psicología ambiental en la salud pública. Saludamos a quienes a través de nuestras redes sociales nos acompañan y de manera muy especial al doctor César Gómez Acosta, profesor de la Universidad de Pamplona. César, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, profe William, y por supuesto muchas gracias al equipo técnico y a quienes nos están sintonizando en este momento, a quienes en otro momento pues accederán a esta grabación y a los contenidos que se tocarán acá. Bueno, muchísimas gracias a usted por acompañarnos, por aceptar la invitación. Y bueno, el día de hoy la sesión informativa gira en torno a este conversatorio en el que pretendemos poder conversar en torno a la pertinencia de la psicología ambiental en cuanto a la salud y el ambiente, un poco desde la perspectiva de la psicología. Entonces, sin más preámbulo y con el fin de poder iniciar nuestro conversatorio, en este momento damos inicio. Entonces, pues bueno, César, comentarte que hemos venido dialogando desde hace varias sesiones. Esta es la número 6 de este ciclo de conferencias informativas, donde hemos tenido expertos digamos, en distintas áreas, dialogando en torno a la importancia de la psicología ambiental como campo y, por supuesto, de formarse en psicología ambiental. Esta es nuestra, digamos, última sesión de este primer ciclo de conversatorios. Y para iniciar, pues hablemos un poco acerca de, bueno, qué nos podría contextualizar César acerca de los problemas de la relación salud y ambiente. Bueno, profe William, en principio hay que, digamos, señalar que tanto el ambiente en el que se desenvuelven las personas como la misma salud o percepción de salud de las personas pues tienen que ver con una construcción, digamos, social y una construcción que se desarrolla y va cambiando continuamente en la interacción en las personas que digamos, están inmersas en ese contexto. Un poco, digamos, voy a intentar responder con como tres momentos, digamos. Uno que es específicamente el ámbito de la salud, que pues tiene que ver con esos elementos que las personas juzgan como ausencia de enfermedad en principio, que juzgan con bienestar, con funcionalidad y que de alguna manera pues es algo que se está como construyendo en el día a día, ¿cierto? No podemos hablar de una definición, o si bien hay una definición más o menos estándar de salud planteada por la Organización Mundial de la Salud, uno en lo personal y los grupos, en las comunidades que nos desenvolvemos, desarrollamos o matizamos esas definiciones de acuerdo con situaciones tan simples como el estado de ánimo, ¿cierto? Si yo me siento triste en este momento, me siento menos competente y quizás pueda estar más predispuesto a estar cansado, ¿sí? Ya probablemente también manifestar con mayor facilidad que me siento indispuesto y que si de pronto tengo un resfriado adicionalmente, pues me siento enfermísimo. Y por otro lado está el tema del mismo ambiente. El ambiente, pues, digamos que a veces somos un poco, o sea, como que no identificamos con claridad lo que constituye ese ambiente en el cual nos desenvolvemos, pero el ambiente es absolutamente todo, ¿cierto? El lugar donde trabajamos, el lugar donde vivimos, las relaciones, digamos, que configuramos con estas personas. Entonces, hay ambientes que pueden tipificarse como salutogénicos, ¿cierto? Protectores de alguna manera de los estados que refieren las personas en cuanto a su salud, y hay ambientes que pueden denominarse patogénicos y, digamos, de alguna forma tóxicos, estresantes, que predisponen a mala salud en las personas. De alguna manera,
tanto lo uno como lo otro pues son productos de esa forma en que las personas se relacionan en su cotidianidad con el contexto. Y ya hablando, digamos, de la relación específica de salud-ambiente, pues ambos son productos humanos, son productos de la interacción. Sin duda, al hablar, digamos, de un ambiente, por ejemplo, salutogénico, pues esperaría que esas personas pues tengan mayor salud, en el sentido en que las personas puedan restaurar, por ejemplo, una calidad del aire mejor, o que las personas puedan confiar en que hay una gestión adecuada de los residuos, o que las personas puedan, por ejemplo, conseguir fácilmente alimentos balanceados para tener una nutrición, una dieta de nutrición saludables, equilibradas, o puedan tener acceso a lugares donde hacer actividad física y pues obviamente conservar esa relación, digamos, de balance energético entre la ingesta y el gasto calórico, o que las personas tengan la posibilidad de, vamos, tener un entorno que facilite procesos conciliatorios, que facilite procesos de mediación del estrés y que pues tengan, digamos, esa posibilidad de tener una salud psicológica importante. Y lo mismo, digamos que eso está en doble vía, porque en la medida en que las personas también tengan o perciban, se perciban saludables, es posible que contribuyan a reforzar, digamos, esos elementos del contexto físico y social, del ambiente físico y social, para que a su vez sea saludable. Entonces es una especie como de espiral que puede ir hacia arriba o hacia abajo, que puede ser creciente en la medida en que las personas con salud potencien un contexto, un ambiente saludable, y viceversa, ¿cierto? Ambientes muy agrestes, muy hostiles, producto de personas que en algún momento pues tienen valoraciones, digamos, digo, diferentes de la salud, que no le dan una importancia radical al ambiente donde se desenvuelven y en esa medida pues se configuran unas relaciones que terminan siendo potencialmente peligrosas, no solamente para los individuos, sino para las comunidades. En esa medida, César, es bastante importante lo que nos planteas, en tanto nos ayuda a dimensionar las implicaciones de las relaciones con el ambiente, ¿no? Entonces, si pensamos en términos generales en la definición de psicología ambiental, bueno, hay muchos autores, pero en términos globales, entendiendo la psicología ambiental como ese campo que se encarga del estudio de la relación entre el ambiente o el entorno natural y construido, pues por supuesto que nos situamos dentro de una posibilidad eh, metodológica y epistemológica que nos puede proponer una línea para comprender de una mejor manera ese alcance, ¿no? Entonces, digamos que en esa medida, ya teniendo como identificados algunos elementos, problemas dentro de esa relación salud-ambiente, ¿cómo considera usted que la psicología ambiental podría un poco ayudar a resolver, si es que se puede resolver o abordar, ¿cierto?, esos problemas que se derivan de esa relación salud y ambiente? Ok, yo creo que hay que tener en cuenta que la psicología en especial tiene un objeto de estudio muy claro, que es el comportamiento, ¿sí? Se encarga de explicar el comportamiento y asimismo, de una vez teniendo unas explicaciones de esos comportamientos, plantear alternativas de modificación del mismo. Creo que si lo entendemos así como el comportamiento, es un poquito más fácil aproximarnos a la resolución de esa pregunta. ¿El comportamiento se puede explicar? Sí. ¿Se puede modificar? Sí. Lo que tendríamos que tener es clara la escala temporal en la cual haríamos esa explicación y particularmente la modificación del comportamiento. Pero en ese sentido, lo que podríamos esperar es que efectivamente desde la psicología ambiental se pueda contribuir a explicar el comportamiento, digamos, de esa relación salud-ambiente, porque a las personas, a pesar de que, por ejemplo, se les insista en que no deben, o digamos, en que deben hacer una transición, por ejemplo, de los mecanismos, de los carros, de todos los medios que utilizan combustibles fósiles, los siguen utilizando, a pesar de que eso les genera, y particularmente en ambientes construidos, una mayor predisposición a tener enfermedades, digamos, del tracto respiratorio, por ejemplo. Uno entiende que las personas, pues en la medida en la que comprendan la necesidad de conservar
el medio ambiente, digamos, verde, ¿cierto? Árboles, naturaleza en general, pues a pesar de ello, hacen un uso irresponsable de los parques, hacen un uso irresponsable de ciertos contextos donde podrían, ah, digamos, obtener ese oxígeno y, pues bueno, como lograr una mayor conexión con la naturaleza misma. Yo creo que ahí, pues obviamente estamos hablando de comportamientos que es necesario explicar y que adicionalmente es necesario pues intervenir. Lo que pasa es que sí hay que tener claro que hay algunas intervenciones que son de corto plazo, eh, ¿cierto? Con algunos sujetos puntuales, con algunas comunidades muy puntuales, pero que los resultados lo vamos a medir en esa escala temporal quizás a largo plazo, ¿sí? En la medida en que se sumen esfuerzos, se sumen diferentes proyectos de intervención y se puedan documentar con claridad los efectos que estos están desarrollando, de manera tal que podamos tener pues, como ese monitoreo constante y poder dar cuenta de la contribución que haría esa explicación y modificación del comportamiento, en este caso, en función de la relación con el ambiente y digamos que en esa misma escala temporal también a largo plazo, identificar cómo esa modificación del ambiente, producto de la modificación del comportamiento, tiene unas implicaciones en el mejoramiento de la salud de las poblaciones, ¿sí? Por lo que hablábamos en algún momento, por ejemplo, la calidad del aire o, no sé, la predisposición a consumir alimentos mucho más balanceados, por decir alguna cuestión. De acuerdo. Puntualicemos un poco más, César, en relación a eso que llamamos comportamiento, ¿no? Y esos determinantes. Vamos a situarnos en un ejemplo puntual y reciente. ¿Qué pasó? Pues como para ayudarle a la audiencia un poco a comprender, porque digamos que de plano a veces damos por terminada la explicación, eh, digamos, causal del comportamiento, ¿cierto? Pero no vamos más allá. ¿Qué elementos, César, o mejor, cómo es ese asunto de los determinantes de los comportamientos, ¿no? De los determinantes individuales, de los determinantes contextuales? ¿Qué fue lo que pasó? Pues para ayudar a entender a la audiencia, ¿qué fue lo que pasó en esta oportunidad eh, de contingencia por COVID? Que si bien las personas sabían o sabíamos que habían unas tasas de contagio y de mortalidad bastante importantes en algunos picos, porque la gente aún sabiendo que tenía que usar un tapabocas, que tenía que conservar el distanciamiento social, siendo estas dos conductas, digamos, asequibles, es decir, a nadie se le caía nada por ponerse un tapabocas, o a nadie se le cae nada por ponerse un tapabocas o por conservar el distanciamiento social porque la pandemia no ha terminado. Pero basado, digamos, en ese ejemplo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando, César? Porque si nosotros no somos capaces como seres humanos de sostener unas conductas elementales y básicas, como es el distanciamiento social, como es usar un tapabocas, viendo, viendo individuos de la propia especie falleciendo todos los días, si no pudimos con eso, ¿qué ocurre o qué podemos esperar con el cuidado del medio ambiente que para muchos es externo? Es decir, yo creo que hay un problema serio en los procesos de comunicación cuando nosotros entendemos que el ser humano que el ambiente es algo externo al ser humano. Cuando escuchamos esas campañas de salvemos el ambiente, ¿cierto? Y que han ayudado como a consolidar esa idea de que el ambiente no nos afecta. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué explicación podría usted, digamos, atribuir a esos elementos individuales, situacionales, ¿cierto? Porque hoy lo que muchos en torno a estos problemas del medio ambiente, que no son problemas del medio ambiente, sino problemas del ser humano en su relación con el medio ambiente, decimos es que si no pudimos con dos cosas tan simples o con tres cosas tan sencillas como aprender a lavarnos las manos, usar un tapabocas y guardar un distanciamiento social, ¿qué vamos a poder conservar el medio ambiente? ¿Qué piensa usted de eso? Una pregunta con unas respuestas bien largas también. Voy a intentar ser sintético al respecto. Frente a COVID-19, se habla que tanto SARS-CoV-2 como otros virus son virus usualmente, digamos, comunes
en diferentes entornos que de alguna u otra forma han sido invadidos por el ser humano en los procesos de generar alternativas para darle sostenibilidad a una población cada vez más y más y más grande en el planeta. Entonces eso implicó, por supuesto, deforestar ciertas zonas, meter ganado, meter corrales, hacer una cantidad de elementos que son, digamos, contranaturales, porque esos ecosistemas pues tienen digamos, una evolución y una dinámica diferente, y abruptamente se deforesta, se meten los corrales, se meten la ganadería, se meten otros productos, monocultivos y demás. Esto altera la dinámica de esos sectores, de esas regiones, y hace que esos virus que han estado, vamos, que son, entre comillas, sí, son naturales, que manejan, por ejemplo, o que tienen, en el caso de Oriente, los pangolines o los murciélagos y demás, pasen, digamos, hagan ese puente con los cerdos, con las reses, con las aves de corral, y de ahí se pueda favorecer la transmisión a los humanos. Entonces esa es una parte que tiene que ver precisamente con ese comportamiento depredador un poco de la especie humana, pues que va ligado a la economía, que va ligado a la, digamos, en algún momento pues a tener, digamos, seguridad alimentaria para unas poblaciones que están creciendo continuamente. Hay una parte, digamos, de la explicación. La otra tiene que ver con el ambiente que se configura para efectos de ser más o menos peligroso en cuanto al contagio al COVID. Entonces, claro, si yo me subo a un Transmilenio y en ese Transmilenio en Bogotá, un metro en Medellín, qué sé yo, confluyen una cantidad de personas donde no tienen alternativa de un distanciamiento físico, donde algunos de ellos tienen unas motivaciones particulares para no usar un tapabocas de manera adecuada, o donde a algunos de ellos no les interesa hacer un uso exhaustivo del gel antibacterial o de lavarse las manos, pues eso configura un entorno potencialmente más peligroso para que haya un contagio. Pero es que ese entorno es una configuración que es un ambiente que ha sido configurado por personas que confían en ese entorno también. Entonces ahí creo que es claro la relación entre los individuos y el ambiente que ellos ayudan a configurar para que haya mayor probabilidad de que en principio se esparzan este tipo de virus en un comienzo a una población específica, y después, particularmente en los entornos urbanos que son bastante hacinados, se haya una propagación, un contagio muchísimo más exponencial, ¿cierto? Crezca exponencialmente. Eso por un lado. Ya en la otra dimensión es, bueno, ¿y qué hace que las personas no usen un tapabocas? ¿Qué hace que las personas no les interese lavarse las manos? Entonces son tres comportamientos sencillos, como tú lo has dicho, William, pero que en esos tres comportamientos sencillos entran una cantidad de elementos que son lo que llamas vos los determinantes, ¿cierto? Entonces hay determinantes que pueden ser económicos, que no hay posibilidad de acceso a todo el tiempo a tener un gel o a tener un tapabocas. Hay determinantes, por ejemplo, políticos, y la política es, no, ya pueden abrir y pueden salir, pues entonces ahí está disponible el Transmilenio, el metro o el mío en Cali, lo que sea, y pues las empresas dicen, no, ya la cosa parece normal, entonces necesitamos a los operarios acá, y entonces como ya hay una disposición de orden político, cierto, legislativo, que condiciona un decreto que condiciona que ya pueda haber cierta apertura, pues las personas obedecen a esas situaciones, esas dinámicas. Y eso es un determinante, por supuesto. Hay otras razones, sin duda, hay razones de unas valoraciones, por ejemplo, de sesgo optimista no realista, perdón, en donde las personas dicen, no, pues ahí yo no me he dado virus grandes, pero de eso no me he muerto, ¿sí? Acá estoy vivo. Entonces, eso es a personas que son muy viejitos, eso es a personas que no les llegan leche materna cuando eran chiquitos, eso es a personas que tuvieron, no sé, que son de malas, ¿sí? Porque es que ese virus no le da a todo el mundo igual, pero yo soy de buenas, a mí no me da tan duro, si me da, y si me dio yo ni me enteré. Entonces, claro, entran una serie de juicios, de valoraciones, que lo que hacen es justificar
el hecho de que no se hagan, no se lleven a cabo las medidas de bioseguridad y por supuesto ya todos conocemos que eso implica pues que hay mayor riesgo de propagación. Puede que la persona no desarrolle los síntomas del COVID-19 y pues en efecto no esté cerca de la muerte, sino que pues tú gestionas tu sistema inmunológico de manera eficiente, pero sí expone a sus familiares, expone a sus compañeros de trabajo, expone pues a las personas que quiere. Entonces, muchas veces por una valoración demasiado hedónica, se termina comprometiendo no solamente la salud propia, sino la salud de las personas cercanas. Pero esos son elementos que sin duda confluyen, que en algún momento son mucho más vehementes en algunos contextos, como el nuestro, que prioriza, digamos, lo hedonista, que prioriza lo inmediato, que prioriza un poco como esa comodidad por encima de la responsabilidad social y digamos, del beneficio colectivo. Entonces, esos elementos convergen en un determinado momento para que muchas personas al final opten por no seguir las medidas de bioseguridad y por, en esa medida, no necesariamente de forma consciente, pero sí contribuir a un ambiente, pues, digamos, mucho más peligroso para el contagio mismo. De acuerdo, César, y creo que hay mucho de esto que hemos vivido en el último año, año y medio, que, pues, por supuesto, nos cuestiona frente a, bueno, primero, la forma como veníamos pensando frente a un montón de vainas, pero también sobre la pertinencia, pues, de estas alternativas de abordaje, ¿no? Entonces, creo que ya hemos dado algunos elementos, pero concretamente, en su opinión, ¿cuáles son esos problemas propios de la salud y el ambiente natural y construidos sobre los cuales la psicología ambiental podría intervenir? Pues desde mi postura, que obviamente es sesgada por un poco más el ámbito de la salud, pero que sin duda creo que podrá aplicar en muchos aspectos del ambiente, es concretamente pasar del dicho al hecho, más o menos. Hay mucha información, y tú lo mencionabas ahorita, que nos dice hay que cuidar de nuestra salud y hay que cuidar del ambiente, ¿sí? Pero esa información no, a veces carece de sentido para las personas. Entonces, lo que hay que lograr es que esa información tenga sentido para las personas y en ese tener sentido se espera a su vez que genere los comportamientos de manera efectiva y sostenible. ¿Sí? O sea, tanto en el lado de la salud como en el lado del ambiente se requiere que seamos cuidadosos todos los días, todo el tiempo, que se interioricen esa información y se convierta en patrones de comportamiento. ¿Sí? Eso implica precisamente pues, que en esa adquisición de sentido haya una sensibilización pues, a las personas y se transformen un poco los esquemas que permiten esa relación o esa, digamos, como esa interacción. En principio, por ejemplo, para los comportamientos saludables, ¿cierto? De lograr cepillarnos los dientes 3 veces al día, de lograr consumir una dieta equilibrada 5 veces al día con unos momentos bien marcados entre uno y el otro, ¿cierto? ¿Cierto? Una latencia importante entre uno y otro momento de la comida. Que hagamos actividad física mínimo 3 veces a la semana. Entonces, la idea de tener esto de manera mantenida, sostenida en el tiempo, implica, por supuesto, ir reconociendo las bondades, las consecuencias positivas de esos tipos de comportamiento. A veces como no son digamos, son contingentes, pero a veces hay mucho tiempo de espera entre la ejecución de la conducta y la recompensa. Entonces, por eso termina siendo poco contingente y las personas dicen, no, pues yo para qué hago ejercicio si yo veo que no adelgazo de inmediato, no se me marcan las abdominales de inmediato. Entonces, como que simplemente la conducta, digamos, la no recomendable, la no deseada se mantiene. Y lo mismo sucede un poco, creo que la misma lógica para el tema ambiental. Digamos, se dice que tenemos que aprender a reciclar, pero entonces como el beneficio no es percibido de inmediato por las personas, sino que pues tiene que estar relacionado con una suma de esfuerzos de muchos individuos para poder ver en el futuro unas probables consecuencias positivas. Entonces, esa falta de continuidad un poco hace que las personas no como que en algún momento se motiven, vean
como muy chévere, pues como una especie de moda, como que la información tiene que circular y como que la atendamos, pero como no ha sido claramente contingente para ellos, pues como que lo hacen un mes y ya después vuelve y se declina en ese comportamiento que es sostenido. Entonces yo creo que la clave es pasar de la información a el comportamiento, pero que ese comportamiento de alguna manera pues empieza a recibir refuerzos frente a la importancia que tiene y frente a las consecuencias positivas que obtienen los individuos en particular frente a esas ejecuciones de conductas. Vale, César, en esa medida, bueno, la psicología ambiental eh, y esta apuesta que tenemos aquí en la Universidad Surcolombiana con este proceso de formación a nivel de maestría, pues se suma a esas otras iniciativas de formación posgradual a nivel pues, mundial, ¿cierto? Este es un programa de maestría, digamos, pionero en Latinoamérica en su modalidad. Y bueno, está dirigido a profesionales de distintas disciplinas porque en psicología ambiental no se forman solamente los psicólogos. Pues conocedor de su experiencia en asuntos de salud pública, por ejemplo, y hoy que estamos ahondando un poco en esa relación salud-ambiente, en su opinión, ¿cuál podría ser ese campo de acción que estaría allí dispuesto para quienes se forman en psicología ambiental eh, y que puedan ejercer, digamos, en estos asuntos de salud y ambiente? Esa es una pregunta. Y bueno, otra que está muy relacionada tiene que ver con a qué tipo de empleos podrían aplicar estas personas que se forman en psicología ambiental. Ok, yo creo que es una apuesta en el presente con un campo inmenso en el futuro, yo diría a corto plazo, pero que cada vez va a ser más evidente por dos cosas. Uno, pues por las necesidades que tenemos de conservación del planeta. Segundo, pues porque la idea es que estos esfuerzos que se hagan empiecen a dar frutos a corto plazo, ¿sí? Digamos que eso, y a evidenciar, digamos, esos frutos a corto plazo. Hay unos objetivos de desarrollo sustentable que sin duda pues han sido el producto de un consenso de Naciones Unidas para trabajar en múltiples líneas que nos permitan pues al final garantizar la supervivencia de las generaciones venideras y una supervivencia, digamos, con calidad de vida y con, digamos, unos mínimos para tenerlos presentes. En esos objetivos de desarrollo sostenible tienen cabida todas las profesiones. ¿Por qué? Los educadores, porque de alguna manera facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje de todos los elementos que tienen que ver con la conservación del entorno y que tienen que ver con el desarrollo de pautas y elementos para sostenibles, digamos, para la producción, para la comercialización y bueno, un montón de elementos. Los psicólogos, por supuesto, en la medida que pues estamos hablando de la modificación de comportamientos y en esa promoción, digamos, de comportamientos sostenibles en los diferentes ámbitos donde las personas se desenvuelven. Los profesionales de ciencias sociales, entendiendo en general, vamos, antropólogos, sociólogos y demás, en la medida que esto implica abordar a las comunidades, implica comprender las dinámicas locales de las comunidades para que puedan adoptar esas prácticas y hacer monitoreo, digamos, constante de esa adopción de prácticas y de cómo de alguna manera puede fluir mejor esas relaciones de las comunidades con sus territorios para poder lograr, pues, sin duda, no solamente una lógica sustentable, sino también el mejoramiento de sus condiciones, eh, digamos, de vida. Por supuesto, hay otras áreas como pueden ser las ingenierías ambientales, agroindustriales, las mismas profesiones como que tienen que ver, digamos, con todo el campo de agro, porque a su vez, pues esta maestría les permite comprender un poco más cómo estas personas pueden llegar, digamos, a ciertos entornos, a ciertas comunidades y promover esos cambios que les permitan también a las comunidades ser más productivas, más eficientes en esa relación con su entorno. Entonces, yo creo que es una maestría que si bien tiene un título que es psicología ambiental, no se restringe únicamente a los psicólogos en el sentido de hablar de comportamiento, de hablar de dificultades en salud mental y como que un apellido que se le coloca ahí como ambiental
que pues nos llevaría a pensar como, bueno, ¿y qué relación tendrían entonces las personas que tienen X, Y, Z situación que compromete su salud mental como con el lugar donde viven? Ya sea un lugar construido, digamos, en urbano o un lugar, digamos, más rural. Es mucho más, y en ese mucho más creo que la sombrilla grande es precisamente el comportamiento, pero entendiendo que el comportamiento transforma el ambiente, transforma a los individuos, y en ese sentido de transformación es algo que es imperativo en el caso de los objetivos de desarrollo sostenible, porque al final pues eso es lo que se requiere a nivel mundial, ¿cierto? Que hay una transformación de la forma de relacionarse de las personas con su entorno, y en esa transformación cabemos todos y tenemos velas todos, todos los profesionales, ¿cierto? Los de salud, los de ingeniería, los de educación, los de ciencias sociales, todos tenemos velas y una contribución muy importante para lograr que las personas se relacionen distinto con su entorno y puedan, digamos, o podamos en general estar más cerca de ese logro de sus objetivos. En esa medida, César, y siguiendo la misma línea, ¿cuáles serían las posibilidades de desarrollo y perspectiva que usted le puede percibir a la psicología ambiental en el contexto, pues, de la salud pública y, por supuesto, de esa relación salud y ambiente? Ok. Miren, en general, casi que la gran mayoría de equipos en salud pública tienen un profesional que se encarga de esas relaciones, digamos, de las comunidades con el contexto físico en el cual se desenvuelven, ¿cierto? Entonces, eso implica que sí o sí hay una posibilidad importante de vinculación en los equipos de salud pública financiados a nivel estatal para contribuir desde esos saberes y esas experticias a esas comunidades a donde se llegue. Por supuesto, tienen que tener unas competencias que, digamos que usualmente las ha venido formando de manera más empírica, pero que el hecho de que se constituya una maestría permite pues explicitar muy claramente esas competencias y explicitarnos, digamos, bajo un marco, un modelo pedagógico, la formación de las mismas para que no sea empírico, sino para que la persona que se inscriba en el programa pues las desarrolle, por supuesto, a la luz de la evidencia, de la mejor evidencia disponible que tenemos en la actualidad. Ahora, es una necesidad, reitero, que de alguna manera ha sido condicionada por todos los Estados miembros de Naciones Unidas, es decir, no es solamente una cuestión local, sino que en general todos los países están en esa o tienen que estar en esa onda. Si se suscriben a los acuerdos, deben desarrollar en principio legislación, leyes, políticas, programas y proyectos desde las diferentes entidades que confluyen en el, digamos, en el ámbito que contribuye mejor al ámbito de salud pública. Entonces, sin duda, pues van a requerir profesionales que tengan las competencias y digamos que en este esfuerzo que se está proyectando desde la Universidad Surcolombiana, la idea es pues precisamente formar profesionales con nivel de maestría que tengan esas competencias para que se articulen con esos programas que son proyectados desde las diferentes dependencias que contribuyen en salud pública en nuestros países. En esa misma planteamiento, César, y has mencionado esos equipos de salud pública. ¿Quiénes lo conforman habitualmente en el entendido de que un profesional formado en psicología ambiental que labore, que se desempeñe en el campo de la salud pública, en lo que tiene que ver con salud y ambiente, ¿con qué otros profesionales trabajaría? De acuerdo. Eh, los equipos usualmente se constituyen de profesionales del área de la salud, ¿cierto? Usualmente deben tener un médico, deben tener enfermeros, enfermeras, deben tener un profesional de la nutrición, ¿cierto? Deben tener un profesional de terapia ocupacional o de fisioterapia, deben tener un profesional, por supuesto, de psicología que se encarga del área de salud mental. Y digamos que en la medida en la que las necesidades de los territorios lo planteen, pues usualmente van acompañados de otros profesionales. Qué sé yo, si es una región donde, por ejemplo, su actividad económica es, es pecuaria, entonces usualmente va un zootecnista como parte
del equipo, o un veterinario como parte del equipo. Si la actividad económica es, digamos, el agro, pues usualmente se articulan personas ingenieros forestales o personas que trabajan en el área propiamente de agricultura. Y eso pues va, digamos, que cambiando. Pero lo importante acá, creo que es a donde va William, es que efectivamente se requiere, y creo que la maestría lo potencia en su malla curricular, de un diálogo interdisciplinario, ¿cierto? Que las personas sean capaces de comprender los lenguajes de los demás profesionales que en últimas persiguen el mismo fin. Y el fin acá es, por supuesto, lograr de alguna manera que se reduzcan prevalencias e incidencias en salud. ¿Sí? Eso para hablar del equipo de salud. Lo que pasa y lo novedoso acá es que buena parte de la reducción de prevalencias e incidencias en salud tiene que ver o está de la mano en cómo las personas se relacionan con su ambiente. ¿Sí? Y en ese sentido, pues por supuesto, las personas, los profesionales que tengan competencias para comprender y para intentar modificar esa relación de las personas con su ambiente, van a aportarle un plus enorme a esos equipos, porque pues de alguna manera van a hablar con este mismo lenguaje, cómo se tendría que hacer para que el médico logre, digamos, esa parte de su accionar en términos de reducir, por ejemplo, qué sé yo, enfermedades crónicas, ¿cierto? Que es uno de los aspectos fundamentales. Entonces, si las personas se relacionan de manera adecuada con su entorno, por ejemplo, en términos de hacer actividad física o para hacer actividad física, y logran un cambio sustantivo, un cambio importante de esa relación, pues con seguridad se está haciendo una contribución integral. Ahora, si eventualmente esto está en el marco, por ejemplo, de un entorno no construido, o más bien un entorno construido, pero que no tiene de pronto las facilidades en términos de gimnasios y algunos aditamentos para lograr, por ejemplo, hacer actividad física, pues eso implica también una formación para que las personas pues, puedan desarrollar de manera autogestionada algunos de estos espacios y también, por supuesto, logren los procesos de empoderamiento para el logro digamos, para que el Estado pues, también se comprometa con este tipo de dinámicas. Pero son varios elementos en donde, pues, sin duda, en la lectura interdisciplinaria, pues se pueden reconocerlos y se pueden desarrollar alternativas que permitan esos logros. Bien, en esa ruta ahora y sabiendo que quizá el psicólogo, por su formación de base, eh, tenga más proximidad a estos asuntos relacionados con la salud y la salud pública. Eh, ¿Por qué considera usted, César, que los profesionales no psicólogos, porque es necesario que profesionales no psicólogos se formen en psicología ambiental? Ok, es necesario precisamente porque mucho de lo que se persigue en términos del cambio del ambiente dependen del comportamiento humano. Y es decir, ahorita estamos hablando del todo el tema del cambio climático y el efecto invernadero en algún momento y digamos una cantidad de eventos que son consecuencia de las acciones humanas. Y esto pues supone que sí, es muy importante y hay que contribuir para reducir el cambio climático y demás, pero del dicho al hecho ha faltado mucho. Y creo que en ese vacío, ¿cierto? De pasar al dicho al hecho, es necesario precisamente que hayan profesionales que comprendan las dinámicas humanas y que comprendan cómo, por qué, digamos, en el ejemplo vuelvo el del COVID, por qué las personas no desarrollan esas prácticas que saben que deben ser saludables y que les benefician a largo plazo, pero no tienen la disposición y no hacen esto de manera sostenible. Entonces, igualmente, para efectos de entender las prácticas que se requieren para tener un entorno saludable y entender por qué, las razones por qué las personas no las hacen, y entender por qué las razones o por qué cómo se podría de pronto transformar esas razones para que las personas desarrollen comportamientos sustentables, responsables con su entorno, con su territorio, pues es necesario pues contar con ese tipo de profesionales. Yo creo que ahí viene el diferencial enorme que plantea la maestría, ¿cierto?
Usualmente les decía, hay programas, hay proyectos, las instituciones pues pueden tener las puertas abiertas para ejecutar estos rubros, ejecutar estas propuestas, pero no se cuenta muchas veces con un personal, digamos, competente con esas fortalezas. Creo que la maestría lograría ese fin y digamos que la maestría en perseguir ese fin pues se ha plantado precisamente de manera interdisciplinaria para que el ingeniero ambiental tenga esas competencias para lograr configurar esos equipos y liderar esos equipos para tener una mejor, no sé, mayor impacto, digamos, con su misión de profesión, que los, no sé, los enfermeros, que los educadores, que los profesionales de diferentes áreas de las ciencias sociales, pues puedan pulir esas competencias para lograr la modificación de esa relación con el medio ambiente y contribuir no solamente a procesos de salud o a procesos, digamos, no sé, de reducción de las brechas sociales, sino que en esos procesos se vincule la relación con el entorno. Entonces creo que en ese sentido, si bien lo que vamos a ampliar y a fortalecer es la explicación y modificación del comportamiento, no es algo que únicamente lo tengan y lo deban y lo puedan hacer los psicólogos. Es algo que podríamos hacerlos todos, por supuesto sumando los esfuerzos y los diferentes talentos y competencias que se han logrado en su proceso académico. Bien, para ir cerrando, César, ¿cómo analiza usted esa relación entre la psicología ambiental, el desarrollo sostenible, la salud y el ambiente? Eh, yo creo que como lo hemos señalado, ¿cierto? La psicología ambiental digamos, es una disciplina que se nutre de varios campos del saber, cuyo énfasis pues está precisamente en la modificación del comportamiento y para tener de pronto un entorno mucho más seguro, más saludable. Está, digamos, también para apoyar esos procesos de mayor identificación, de mayor articulación con estos aspectos del entorno, ¿cierto? Que las personas se identifiquen en dónde viven, identifiquen los recursos y que logren, digamos, una mayor complementariedad con ello. Y creería que en esa medida en que la psicología ambiental logre esos aspectos, pues puede contribuir a un mayor desarrollo sostenible y puede contribuir también a, vamos como a facilitar precisamente condiciones determinantes de la salud de las personas. Es como la cuestión. Bueno, y ya para terminar, César, ¿qué mensaje le podría dar usted a quienes en este momento nos escuchan, nos ven? Y bueno, más adelante de manera sincrónica también en torno a la importancia de la psicología ambiental y por qué formarse en este campo. Ok, yo creo que es un campo que necesita de muchas personas, de una suma importante de profesionales que puedan liderar procesos a largo plazo para mejorar el entorno en el que vivimos, que sumen estos esfuerzos, constituyan alianzas, configuren equipos, jalonen recursos, procesos para mejorar la relación a largo plazo, no solamente de nosotros que estamos habitando en este momento el planeta, sino de las generaciones venideras. En esa medida, exhorto y pues de antemano felicito a quienes estén considerando y concreten, digamos, esta opción de estudiar la maestría en psicología ambiental, porque la idea es que a partir de ello están asegurando un proceso de calidad que les permite formar esas competencias, que les permita contribuir liderando estos equipos, que les permita pues tener, digamos, esa posibilidad de contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, en donde pues van a haber, digamos, cada vez, en la medida que vaya pasando el tiempo, más recursos, más posibilidades laborales y que sin duda pues están aportando con esos esfuerzos a mejorar el entorno, hacerlo más saludable y sobre esa medida pues beneficiando a la gran mayoría, digamos, de personas que habitamos el planeta y haciéndolo precisamente viable y sostenible a futuro. Entonces, creo que más allá de verlo como una posibilidad a largo plazo a nivel laboral, a nivel de desarrollo
profesional y demás, es también una bonita oportunidad para ver cómo desde nuestros saberes podemos contribuir al mejoramiento de la salud y de las poblaciones a largo plazo. Bueno, César, agradecerte muchísimo que hayas aceptado esta invitación para que pudiéramos conversar en torno a esas, eh, digamos, implicaciones o esa lectura de la psicología mejor frente a la salud y el ambiente. A quienes nos están escuchando y nos están viendo, recordarles, esta es nuestra sesión informativa de cierre. Hemos tenido 6 en este ciclo, en este primer ciclo de esta agenda académica de la maestría en psicología ambiental de la Universidad Surcolombiana. La primera de ellas se adelantó en el mes de julio y tuvo como objetivo presentar el proceso de apertura de admisión para la maestría. La segunda se desarrolló en el mes de agosto y se enfocó hacia los retos y perspectivas de la psicología ambiental en los tiempos de hoy, un conversatorio que se adelantó con el profesor Oscar Navarro de la Universidad de Nantes, la sesión informativa 3, que se enfocó a los desarrollos interdisciplinarios de la psicología ambiental, contó con la participación del profesor Pablo Páramo de la Universidad Pedagógica Nacional. La sesión informativa 4, que se adelantó el 23 de septiembre, se orientó hacia las posibilidades de la psicología ambiental en contextos y contó con la participación del profesor Henry Granada de la Universidad del Valle. El pasado 5 de octubre nos encontramos para conversar en torno a las implicaciones de la psicología ambiental en la salud pública. Nos acompañó el profesor Efraín Gaitán de la Universidad Juárez, del estado Durango. Y hoy pues, nos ha acompañado César Gómez de la Universidad de Pamplona. Recordarles a todos que el proceso de admisión, de inscripciones se encuentra abierto hasta el próximo 31 de octubre, fecha en la que se cerrará este primer proceso de admisión. Comentarles que tenemos ya inscritos, que tenemos un número importante de personas preguntando acerca de el plan de estudios, acerca de la modalidad, acerca del desarrollo del proceso curricular. Hemos estado pues muy contentos dando respuesta a esa expectativa que se ha generado en torno al programa, no solo en psicólogos, sino en profesionales de distintas áreas. Entonces, recordar además que estas sesiones informativas están quedando grabadas en nuestro fanpage en Facebook y en nuestro canal de YouTube, que puede ser consultado. Y para mayor información tanto del programa de maestría como del proceso de admisión que estamos adelantando en este momento, pueden consultar www.socialesyhumanasjusco.edu.co y allí encontrarán toda la información relacionada con el proceso. Voy en este momento a consultar el desarrollo de la sesión para ver si tenemos alguna pregunta de parte de quienes nos han escuchado. Bien, hay personas en el desarrollo de la sesión a través de Facebook que pues saludan el espacio, muy complacidos con la oportunidad de escuchar al profesor César. Y bueno, César, nuevamente agradecer muchísimo que nos haya acompañado. Para quienes nos han seguido, pues el profesor César estará acompañando algunos de los seminarios de la maestría en psicología ambiental. Y nada, César, ya sabemos que esa también es tu casa. Gracias por acompañarnos. Y bueno, esperamos más adelante, por supuesto, continuar construyendo estos diálogos en función del desarrollo de la psicología ambiental en el país. Un abrazo, César, y muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, muchas gracias a ustedes, al equipo de la Universidad Surcolombiana por la invitación. También desde acá, desde la Universidad de Pamplona, los brazos abiertos para colaborar en múltiples, muchas posibilidades que se pueden abrir, que podamos de pronto ofrecer y recibir de parte de ustedes para el desarrollo de nexos y de aspectos que nos permitan, en últimas, formar capital humano que requiere este país y el mundo para por supuesto, contribuir a una mejor sociedad y una mejor calidad de vida de las poblaciones que
que vienen, digamos, en camino. Entonces, muy complacido, ¿verdad?, por la invitación, siempre a la orden, y pues bueno, en el camino nos vamos viendo. Claro que sí, César. Un abrazo para ti, a todos quienes nos han escuchado de manera sincrónica y bueno, quienes nos escucharán de manera sincrónica. Un saludo muy especial y bueno, una buena tarde y hasta pronto. Estén muy bien. Hasta pronto.